y el tórax. Entonces más o menos sumando sale 45. Este es un calculador, además es fácil. Algunos datos de acá que les puedo dar, por ejemplo, es que se dice que la regla de 9, si bien es una regla útil, puede subestimar en muchos casos la superficie corporal quemada. Por ejemplo, en pacientes obesos, en donde la superficie corporal obviamente está alterada, se subestima la superficie corporal de esto. Un paciente que, por ejemplo, tiene un abdomen así totalmente grande, que su abdomen obviamente va a abarcar más superficie corporal que su tronco, por ejemplo, digamos. Esta superficie, tú le pones 9%, no, 18%, 9% nomás le pones en la parte anterior, cuando de repente esta superficie corporal abarca mucho más que otras partes del cuerpo. Entonces, un obeso, por ejemplo, hay que tener cuidado con subestima mucho la superficie corporal total quemada en los pacientes obesos. Otro ejemplo que tenemos es en las pacientes que tienen con las mamas, con mamas grandes, te dicen, ¿no? La PDS, pacientes con mamas grandes, con OD, creo mencionó, no sé a qué se refiere con eso, con OD, algo así. Ya, las pacientes con mamas grandes, igual, si tú, por ejemplo, el tórax le pones nada más 9% a la parte anterior, pero esta paciente tiene unas mamas más grandes que lo normal o que la mayoría de las pacientes, vas a subestimar nuevamente la superficie corporal de estas pacientes, ¿no? Porque obviamente tus mamas van a marcar una superficie corporal adicional a lo que normalmente tú ves en los grafiquitos. Tú ves en los grafiquitos un varón, no ves una mujer, ves un varón que le pones 9%. El varón obviamente tiene menos superficie corporal en la parte anterior porque no tiene la presencia de las mamas, de los pezones. Y otro, por ejemplo, es en los pacientes que tienen una distribución o un cuerpo ginecoide o androide, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Donde se distribuye de distinta manera en estos pacientes la superficie corporal. Entonces, en esos pacientes hay que tener cuidado porque generalmente más del 75% de los pacientes que se someten a esta regla de los 9 llegan a los institutos especializados en manejo de quemaduras con una subestimación en cuanto a su superficie corporal quemada. Y esto de que nos sirve, por ejemplo, de que si tú tienes un paciente que le has puesto que tiene solamente, no sé, 20% de superficie corporal quemada, le haces tu regla o tu fórmula de Packland para lo que es su reanimación, te va a salir menor, pues, ¿no? Lo que tú le debes dar, cuando lo que le debes dar generalmente de repente es mayor porque es obeso, porque de repente tiene mayor volumen mamario, qué sé yo, o sea, entonces solamente sirve como dato o de repente le pueden preguntar, no sé. Pero como cultura general nada más. Ya, varón de 70 años sufrió una quemadura por flama que abarcó mayor parte de la región anterior del tronco. O sea, te está diciendo tronco, se está refiriendo a abdomen y a tórax. Entonces, la parte anterior, 9 más 9, 18. Examen. Sesión vital estable, lesiones oculares que tiene la cara anterior del tórax de abdomen, ya, 18, ¿no? Te está diciendo solamente la parte anterior del tronco, o sea, 18. 18. Ya, ahora, otros datos, ya te paso, aprovechemos. Si, por ejemplo, la superficie corporal o ves que la lesión es muy pequeña, no haces toda la regla de los 9, ya no es así. Simplemente utilizas lo que es la palma, pues, ¿no? Y la palma, generalmente, bueno, sin contar los dedos, la palma solamente te abarca el 0.5% de la superficie corporal. Y contando los dedos es el 1% de la superficie corporal. Ya, entonces, esto se utiliza utilizando la mano del paciente, el propio paciente con su propia mano, haces tú el conteo. ¿Ya? Esto sirve para lesiones menores, pequeñas, no necesariamente otro problema para todo el cuerpo. A ver, dice examen, ya bueno, varón de 20 años, presenta quemadura en cara anterior del tronco, miembro superior derecho, ambas, ya dice, quemadura en cara anterior del tronco, o sea, abdomen y tórax 18%, miembro superior derecho, ambas caras y mano. Miembro superior derecho, ambas caras, o sea, anterior y posterior, ahí tenemos 9%. Te está diciendo mano de repente para confundirte, porque igual abarca toda la mano, ¿no? Entonces ya tenemos en cara anterior del tronco 18 más 9% de todo, 18 más 9, 27. Ya te la cierro. Y de todas maneras, sí, las preguntas son simples, totalmente simples, solamente con memorizar la regla de los 9, ya la sacas todo. Ya dice, hombre sufre quemadura con agua hervida en la cara lateral del muslo. Se evidencia sensación eritematosa y en algunas zonas blancas a la presión. Acá ya te dice, eritematoso y zonas blancas a la presión. Mira, acá, ahorita estoy viendo y marca la 2 grados superficial, pero te está diciendo que solamente hay una zona eritematosa y encima que a la digitopresión blanquea. Entonces, tranquilamente puede ser una herida de grado 1.
Ni siquiera te dice que es glitena o ampollas, nada, o sea, te dice solamente son una serie de hematosas. Quizás por el antecedente del agua hervida, que generalmente el agua hervida ya genera heridas a partir del segundo grado, puede ser, pero yo marcaría la uno si me pueden ser de un grado, de primer grado. Pero acá estoy viendo que le marca la 2, ¿no? Entonces ahí es una pregunta en duda, ya lo... Por clave, por banqueo, acá dice que es la segunda ya, pero yo marcaría la primera, la verdad. Ahora, eso de primer y segundo grado también, para terminar esto de la regla de los 9. La regla de los 9 abarca, se utiliza solamente a partir de las quemaduras de segundo grado, porque las de primer grado no van a estar, no son tributarias a ser evaluadas como una quemadura de segundo grado. ¿Para qué yo hago toda esta regla de los 9? Para, sobre todo, calcular cuánto volumen yo le tengo que reponer. En las quemaduras de primer grado, porque te has ido a la playa, porque te has quemado en el sol, tú no necesitas volumen. ¿Ya? Por eso es que las quemaduras de primer grado no se utilizan las reglas de los 9. No se olviden eso. De repente les pueden poner una clave, ¿no? Quemaduras de primer grado no se utilizan las reglas de los 9. ¿Ya? A partir de segundo grado es en cuando nosotros utilizamos las reglas de los 9. ¿Qué dice? Paciente guardado de 51 años, el leche se cae y sufre quemadura en mano derecha y todo el miembro superior e inferior del mismo lado. Igual, acá mano te está metiendo floro para confundirte. Mano, ¿cuánto porcentaje será? Pero te está diciendo todo el miembro superior, pues, ¿no? Entonces, todo el miembro superior, anterior y posterior, yo supongo que se refiere, ya es 9%. E inferior del mismo lado, 18%. Ya, sería 6,27. Además, tronco frontal, o sea, la parte de adelante del tronco, o sea, abdomen y tórax. Ya, sería otro 18%. Y sería 45 ahí. 36 más 9. Claro, 45. ¿Ya? 45. Eso es solamente calcularlo, sumarlo y ya está. ¿Ya? No se vayan a confundir con eso de mano, de muslo. O sea, si te dice así la pregunta, trata de. Pues te dice mano, pues, y luego te dice todo miembro superior. Ya está abarcando toda la mano. ¿Qué dice? ¿Cuál es la conducta inicial para disminuir la profundidad de una quemadura en los primeros minutos? Lo que les había comentado, ¿no? Cuando una quemadura, lo que hace la quemadura, lo que hace el agente o la noxa, es de acuerdo a esta lesión que genera, empieza bueno, termina de perforar toda esa zona. Entonces, para tú evitar que perfore, tienes que contrarrestarlo con una solución o con un líquido frío, ¿no? En este caso, si es que se trata de una quemadura por, no sé, agua hirviendo o aceite hirviendo, le echas agua para contrarrestar este efecto nocivo que tiene por su temperatura. Y ya, ¿no? Entonces, tú le haces es irrigar con agua a temperatura ambiental. Agua de caño, solución salina, lo que, como les había comentado, no hay evidencia que respalde a uno u otro. Los tres tienen el mismo efecto. Entonces le haces, le irrigas con agua a temperatura ambiental. Hidratación parenteral, no, esto ya es en un ambiente hospitalario, pues, ¿no? Un ambiente de un gran... ahorita vamos a ver lo del gran quemado también. Ya, en un paciente con un gran quemado, quemaduras graves, ahí es en donde se utiliza la hidratación parenteral, pues, ¿no? En cambio, si tú, por ejemplo, no sé, se te cae como dice acá, el agua hirviendo en la mano, o sea, no te van a terminar de hidratar ni nada por el estilo, ¿no? Habría que ver también esto. Ya es de acuerdo a la lesión y el juicio clínico, pues. Corticoides no. Analgésicos, claro, se maneja el dolor, pero ¿qué te dice en los primeros minutos? A priori, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Irrigar con agua. Cobertura antibiótica, no, como les había comentado, tampoco hay evidencia suficiente que respalde los antibióticos tópicos en cualquier quemadura o herida, a no ser que tenga ya signos de infección. Solamente si tiene signos de infección está justificada la utilización de antibióticos tópicos. Ya, si no, no. Ya para lo primero es irrigación con agua, temperatura ambiental. ¿Qué dice? Varón de 62 años, allá, y de paso hacemos lo que es el gran quemado ya. Cuando yo digo que estamos frente a un paciente gran quemado, quemaduras graves, quemaduras... Hay varios criterios, ¿eh? Ah, estoy haciendo. Gran quemado. Hay criterios que definen un paciente gran quemado y que tiene un tratamiento distinto, pues, ¿no? Ya, un paciente con quemadura grave o gran quemado, primero, se define de acuerdo al mecanismo. Si un paciente está quemado con electricidad a alto voltaje, está totalmente quemado, carbonizado, una quemadura química de alta extensión, encima que es una quemadura por álcali que genera una necrosis liposuctiva, se considera gran quemado.
o con quemaduras graves, ¿ya? Eso de acuerdo al mecanismo que se produce. De acuerdo a la superficie corporal, se considera en todo adulto que sobrepase el 20% de la superficie corporal total. Esto a partir de segundo grado, como les había comentado, porque los de primer grado, ustedes han visto a las personas que salen del sol, salen totalmente quemadas, con 150% de superficie corporal quemada, y ellos no son gran quemados, ¿no? No se les hace nada. O sea, esto a partir de segundo grado. Ahora, en niños y ancianos que tienen una piel más delgada, que tienen superficies corporales distintas, que tienen menos reserva hidroelectrolítica, etc., es más de 10%. Bueno, claro, a partir de 10% ya baja el umbral. Luego, hay otros criterios, por ejemplo, que son un poco menores, que son complementarios, que si abarcan zonas especiales. ¿Cuáles son las zonas especiales que requieren un manejo especializado? Por ejemplo, si yo me termino quemando la zona genital, ¿quién me va a tratar? En mi caso, el urólogo. La cara igual, no solamente por función estética o por secuelas que puede llegar a dejar, sino también por que en esa zona se encuentran zonas vitales, ¿no? Puede obstruir la vía aérea en lesiones muy extensas, puede provocar lesiones de zonas especializadas que también van a requerir manejo especializado, como son el ojo, el oído, etc. ¿Ya? La cara y cuello, el cuello no se olviden del cuello, porque hay zonas importantes que discurren por el cuello. ¿Qué más? Las zonas de flexura, ¿no? Por las secuelas que pueden dejar. El codo o la fosa del codo, que tenga una cicatriz totalmente grande, hipertrófica, si esa cicatriz continúa así, va a terminar funcionando como un obstáculo para la flexión del codo. Entonces también se considera una zona especial, una zona delicada, una zona específica, de lo que es. Y bueno, ¿qué más? Los genitales, la cara, cuello, las zonas de flexura y nada, pues por ahí que se me escapó, no hay problema. Y si es que hay o no, también hay un criterio, lesiones asociadas. Digamos que el pobre pata estaba quemándose, se ha tirado de la escalera y ha terminado con hartas lesiones contusas. Digamos que el pata estaba saliendo, no sé, se ha caído en su cocina un cuchillazo, en su tórax, en el abdomen, ya esos pacientes también son considerados con quemaduras graves o quemados, ya con las lesiones asociadas. Ya, si terminan con lesiones asociadas importantes, también se consideran con un manejo un poco más especializado. Y las lesiones por inhalación. Pacientes con grandes incendios que tienen lesiones por inhalación por este humo que entra. Y hay varios mecanismos por el cual el humo termina irritando, dañando la vía aérea y además puede terminar intoxicando al paciente, ¿no? Como conocemos, el humo termina matando al paciente a nivel celular y a nivel anatómico superficial, ¿no? Irrita la vía aérea y a nivel superficial termina alterando la respiración celular normal por el monóxido de carbono, por ejemplo, ¿ya? Y termina asfixiando al paciente de manera celular. Estos son los pacientes que tú vas a decir gran quemado, que requieren un manejo especializado. A estos pacientes tú les metes a UCI y te mencionan que lo mejor es en estos pacientes mandarlos a centros especializados de gran quemados, en donde le van a dar una mejor cobertura, ¿ya? Diferir, si es que se puede, obviamente. Entonces, ya que tenemos eso, te dicen, ya se está. Dice, varón de 62 años pirotécnico sufre quemaduras en extremidades y cara por explosión de incendio, quejumbroso con dificultad respiratoria, tirajes subcostales bilaterales. Te está diciendo que es un paciente que tiene dificultad respiratoria y encima te ha dicho que ha tenido un antecedente de quemadura. Entonces te está diciendo que este paciente tiene una lesión por inhalación. ¿Ya? Lean también lo que es lesión por inhalación, los mecanismos y todo. Pero ya no creo, ya mañana es el examen. Entonces, un paciente que te dice que tiene alteración o dificultad respiratoria, quizás ya te está diciendo que tiene una insuficiencia respiratoria por todo eso que te está diciendo. ¿Ya? Hay algo que está dificultando su respiración y si tú no lo haces algo, se va a morir. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienes que hacer en estos pacientes es asegurar su vida. Pues, ¿no? Y acá, ¿qué te dice cura quirúrgica? No, intubación autológica, lo mejor para asegurar la vida aérea. Bueno, de acuerdo a esas alternativas, le haces una intubación autológica, asegura su vida respiratoria, porque puede haber edema de la... Puede ser como no puede ser, pero no es a priori en este paciente que se está quejando de una insuficiencia respiratoria. Administrar albúmina también es un tratamiento, como les había comentado, hay un desgaste de las proteínas, entonces tienes que reponer en algún momento, ¿no? A posteriori tú repones las proteínas, no deberías reemplazar albúmina. Hidratas al paciente, obviamente, haces cobertura, pero en este caso lo primero que tienes que hacer es intubación autotraqueal, la intubación. No necesariamente intubación, le puedes hacer una traqueotomía, todo de acuerdo, pero lo que tienes que hacer es asegurar la vía. ¿Ya? En este caso la única alternativa es intubación. Dice,
¿Cuál es la primera medida a tomar en un paciente quemado por inhalación? De acá, yo marqué lo que es ventilación. Bueno, al final ventilación mecánica, reconstrucción es lo mismo, ¿no? Pero acá te marca terapia de soporte. Quizás porque acá de repente la alternativa no te dice que es un paciente que tiene falla respiratoria, que tiene dificultad para respirar, entonces por eso es que no le ponen, ¿no? Pero si te dice que es un paciente quemado por inhalación, o sea, que tiene ya alteración o lesión por inhalación, deberías ya asegurarle la vía aérea con intubación, traqueostomía, ventilación mecánica, lo que sea. Pero acá te mandan lo primero terapia de soporte. Al final a cualquier paciente de este tipo se hace terapia de soporte. Entonces, en este caso tienes una pregunta medio en duda ya. Pero claro, está bien, ¿no? Terapia de soporte se hace, pues, ¿no? Pero como te dice la pregunta de inhalación, te está orientando a que trates de marcar una alternativa que te diga asegura su vía aérea, porque pues, puede quejar o puede complicar con alteración a la vía aérea. Hombre de 20 años con quemadura de segundo grado, con una extensión del más del 20%, ¿qué tratamiento debería recibir? Ya te dice extensión del más del 20%, ya te está hablando de un quemado, segundo grado, se aplica. ¿Qué tratamiento debería? Limpieza quirúrgica, bueno, o sea, ¿qué tratamiento debería recibir en ese momento o a priori? Porque si limpieza quirúrgica se puede hacer. Coloides se puede aplicar, pero de acuerdo a la fórmula que tú utilices. Hay otra fórmula, me parece que de Evans, de Brook, que sí utilizan coloides, pero lo que más se utiliza es la fórmula de Parkland, que vamos a ver más adelante, y que utiliza solamente cristaloides. Una de ellas, por ejemplo, la solución salina, de cloruro de 9%. No estoy diciendo que coloides no se utiliza, sí se utiliza de acuerdo a las fórmulas que se tienen, ¿ya? Lo mejor en estos pacientes se supone que es el lactato Ringer, ¿no? Pero si es que no hay, es solución salina. Acá no hay por lactato Ringer. Lo mejorcito es el lactato Ringer. Si por A hubiese alternativa al lactato Ringer, marquen el lactato Ringer por encima de solución salina como para efectos de examen. Autoinjerto se puede hacer, claro, pero no es a priori. Plasma solamente si lo requiere el paciente. Dice, varón de 27 años de 70 kilogramos sufre quemadura con fuego en 40% de superficie corporal. ¿Cuál? ¿Qué dolores se crearon los miembros superiores, miembros así como tercera parte del cuello? Esta pregunta sí es bien complejita. Acabo de sacar mi papel y lapicero para calcular ya. Ya te dice. Varón de 27 de 70 kilogramos. Ya, sufre quemadura con fuego en 40%. Bueno, ya te da la superficie corporal, así que ya te evitas de estar craneando cuánta superficie corporal tiene. Quemadura de segundo y tercer grado en miembros superiores, miembros superiores inferiores, y como ya. Entonces, acá entra lo que es la fórmula de Parkland, que nos ayuda a ver cuánto nosotros tenemos que poner de volumen en nuestros pacientes. ¿Y cómo se hace? Es 4 mililitros de solución salina o de lactato de Ringer, o sea, cristaloides en general, por la superficie corporal total quemada por el peso, al revés, pues, ¿no? Por peso, superficie corporal. Esto es lo que te va a decir cuánto tienes que darle a este paciente. Y como les había dicho, ¿no? La superficie corporal en algunos casos está muy subestimada en pacientes obesos, en pacientes con distribución androide o ginecoide, y podría infraestimar cuánto yo debería dar de líquido. 4 por superficie corporal te dice que es de 40, ¿ya? Y te dice que pesa 70 kilogramos. ¿Cuánto mi cel? A ver, te dice 4 por 40 por 70. Ya, te dice 11, sale 11.200 más o menos, ¿ya? 4, te dice 40. Pesa 70, ¿no? 9. Sí, ya. Sale más o menos 11.200, ya. Ahora te dice, según la fórmula de Parkland, ¿cuál es el volumen de cristaloides en centímetros cúbicos a transfundir durante las primeras 8 horas? Y ahora acá también entra otro concepto, que tú no le vas a dar todos estos 11.000, estos 10 litros en ese momento al paciente, sino que lo vas a dividir en dos momentos, en las primeras 8 horas y luego en las 16 horas restantes, hasta cumplir 24 horas. ¿Ya? En las primeras 8 horas tú le vas a dar el 50%. Y en las 16 horas restantes le vas a dar el otro 50%. ¿Qué pasa cuando pasas a 24 horas? Llegas a 24 horas, tú te vas a guiar de la diuresis del paciente, que lo normal debería ser de más o menos
un centímetro cúbico por, o sea, un centímetro cúbico por kilogramo por hora. Entonces, ¿cómo es esto? Le calculas cuánto volumen le tienes que dar, lo divides entre 2 para ver cuánto le vas a dar a las 8 primeras horas, donde es más enérgica la reanimación, ¿no? Y en las 16 horas que restan le vas a dar el 50% restante. Termina el primer día, no le vas a seguir dando lo mismo. Vas a... ¿Cómo? Brian, o sea, eso significa que tendríamos que darle a 750 y tantos por hora. Si Claro, hablamos de 11.200 ml y tenemos que dar 50% en 8 horas, entonces tendríamos que dividirlo entre 8, ¿no? 50% y dividirlo por hora, ¿no es cierto? Entre 8 saldría como 750 y tantos por hora. Sí, ya eso ya es, esos son jueguitos, no es una ley. Pero sí, o sea, eso es con infusión, me parece, ¿no? O sea, para calcularle más o menos cuánto le vas a dar por hora. Ya, todavía no, pero sí, es así. Pero sí, ¿no? Como les digo, en las 8 primeras horas te le vas a dar el 50%. Divides, pues, ¿no? 11.000, ¿cómo sale? Claro, 11.200, 11.200, ¿no? Esto es un cero, que es, claro. Ya, entre 2 sale 5.600, exacto. Y acá está la alternativa. Y los otros 5.600, ¿en qué momento le vas a dar? En las 16 horas restantes. ¿Ya? Ahí le vas a dar las 5.000. ¿Qué pasa cuando terminan las 24 horas? Ya, pues, va a depender de cuánto es la diuresis del paciente. Y tú, el objetivo del que buscamos es que el paciente llegue a 1 milímetro o 1 centímetro cúbico por kilogramo por hora. ¿Por qué? Porque si nosotros encharcamos al paciente, digamos que es un paciente anciano, un paciente ya con comorbilidades, si nosotros lo encharcamos, podemos tener otras complicaciones. Un edema agudo de pulmón, por ejemplo, a este paciente lo encharcamos, una insuficiencia renal, una falla renal porque lo estamos encharcando al paciente, edemas, qué sé yo, entonces podemos generar este tipo de situaciones. Por eso hay que ver bien qué le damos y cómo le damos. ¿Ya? Esa es la fórmula de Parkland. Ahora, luego, ¿qué te dice la siguiente? A ver, varón de 32 años, 70 kilogramos de peso con quemadura de tercer grado y 20% de perfil. Igual, lo mismo, ahora dice 32 años, 70 kilogramos, ya. La constante siempre es 4, ¿no? Tenemos 4. La constante siempre es 4. 4 por 70, que es su peso, por 20, que es la superficie corporal quemada. Sale, a ver, 4 por 20 por 70. Sale 5.600, dice. Según la fórmula de Parkland requiere 2.800. Bueno, acá hemos visto que requiere 5 meses. Ya lo hemos sacado ya nosotros. Acá dice, espero que es 2.800. Seguramente lo ha dividido ya, ¿no? La pregunta. Entonces, parece que está mal planteada esta pregunta. Dice, requiere 2.000, ya. Requiere 5.600 según nosotros. ¿Ah? Y esto es lo que está bien. Tesoro fisiológico. En las primeras 8 horas se debe pasar. Cuando te dicen las primeras 8 horas, ¿qué se debe dar? El 50%. O sea, de acuerdo a lo que nosotros sacamos, le deberíamos dar 2.800. Pero acá te marca 1.400 porque te ha dado pues, el dato, ¿no? 2.800. Así que guíense de eso ya. O sea, esto ya por banco está mal esta pregunta. Lo que debemos dar es 2.800. ¿Ya? Te pueden cambiar, ¿ah? En las 16 horas restantes o las primeras 8 horas se le pasó tanto de volumen al paciente. ¿Cuánto le toca pasarle a tal paciente o qué debemos hacer para tal paciente? Eso te lo pueden tranquear porque he visto que sacan preguntas de banco y las cambian, ¿no? Le cambian a su no o sí, o una que otra palabrita le cambian para poder tranquear. ¿Ya? Traten de ver con cuidado esta pregunta. Dice, mujer de 40 años, de 60 kilogramos de peso, sufre quemadura de segundo y tercer grado en un 40%. ¿Qué volumen? Ya, o sea, que igual. Te dice, 40 años, dice, 80, peso 80, ya, lo multiplicas por 4, que siempre lo constante, siempre ver 4, si no lo estoy sacando de ningún lado, siempre va a 4, por 40%, que es superficie corporal quemada. ¿Qué volumen de cloruro de sodio, que es un cristaloide, que es lo que se da en nuestros pacientes, debe recibir las primeras 8 horas? Te dicen incluso cuál es la fórmula que debes utilizar. Hay otras fórmulas también que no sé si vale la pena memorizárselas, porque el doctor incluso dijo que nunca nos la habían preguntado, ¿no? Que no se utilizan generalmente, que la Parkland es la que más se utiliza, pero así como conocimiento cultural lo pueden ver, ¿no? Me parece que es la de Brook y la de Evans las que quedan. ¿Ya? Entonces, multiplicamos, pues, ¿no? A ver, 4 por 80 por 40. Sale 12.800.
Dice, de superficie, ¿qué volumen debe recibir en las primeras 8 horas? Lo divides entre 2 y eso sale 6.400. ¿Está? Acá está, 6.400. Oye, acá marca 4.800 ese pato. Qué raro. Ah, no, dice 60 kilogramos. Ya. Debe ser, perdón, yo leí 80. Debe ser entonces 4.800. De acá de lejos parecía 80. 4.800, ya, esto es 60. Ya, pero ya saben la idea, claro, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo fundamental por el que se produce pérdida de un autoinjerto de piel? No, prendido, dice. Ya eso de los injertos, ya tenemos injertos, los aloinjertos, los semi-injertos, pero lo que generalmente vemos nosotros es que los seno-injertos, que es, o sea, ajeno, generalmente se utiliza, creo que la piel de cerdo, ya, es temporal, para tratar de que el tejido tenga la cobertura necesaria para que cicatrice, granule. En cambio, los autoinjertos, que es de uno mismo ya, generalmente ya tienen la intención de que se queden para siempre y terminen de consolidar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se requiere acá? Cuando tú sacas una porción de piel, una porción de lo que sea de tu cuerpo y la pasas a otra, lo que tú esperas es que esta zona o esta porción que tú has sacado termine de consolidar bien, y para que consolide bien lo que tú necesitas es buena conexión muscular, buena irrigación, que genere su irrigación. Si no, se va a morir, ¿no? Si no, se va a morir ese tejido que no termina irrigándose. Por ende, cuando dice prendido, me parece que se refería a lo que son las conexiones vasculares, o sea, cómo es que se aviva ese tejido, ¿no? Cómo es que termina de estar con el tiempo. Crecimiento